Bien, vamos a dar inicio a este taller de prebásica. Digo prebásica porque de repente se confunden los auditorios, entonces el que está en el sentado puede arrancar rápidamente. ¿Ya? Eh, Tenemos gente conectada en línea también, así que vamos a esperar que los que vienen entrando tomen sus invitaciones, porque la Fran tiene muchas cosas entretenidas que contarle y que hacer con ustedes, y ustedes saben que el tiempo vuela rapidísimo. Entonces yo voy a presentar a Francisca Valenzuela. Ella es educadora de párvulo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicología, con mención en psicología educacional, es académica de la Escuela de Educación, Facultad de Ciencias Sociales, y directora ejecutiva del Centro de Investigación e Innovación en Lectura. Francisca lleva mucho tiempo de trayectoria trabajando acá en la universidad, una gran investigadora también. Así que ojalá que este taller puedan sacarle el jugo a los que están conectados en línea. Si tienen preguntas que hacer, bueno, ahí la Fran les va a explicar la modalidad, pueden usar el chat. Y como esto es un taller, ojalá que sea una participación súper activa. Ya, Fran, todo Gracias, tuyo. Sol. Hola, buenas tardes a todos. Me dijeron que tenía que usar esto, pero, pero, pero no está prendido esto. Ah, perfecto. O sea, lo pongo así y me van a escuchar. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Es un día especial para nosotros y qué rico celebrarlo todos juntos, tratando de compartir este leer para encantar. Como decía la Sol, llevo muchos años trabajando, investigando, formando educadores de párvulo en lo que es ayudar a los niños a descubrir la magia de la lectura, que nos puede llevar a otros lugares, a conocer otras cosas, a conocer hacia el pasado, a inventar a lo mejor un futuro. Y la idea es poder, en el fondo, siempre conectar a los niños y a las niñas desde el goce lector, ¿ya? Y la idea va a ser entonces poder avanzar un poco en algunos aspectos más bien teóricos, muy simples de qué nos dice la literatura, de qué es lo que deberíamos hacer cuando leemos un cuento a los más chiquititos. Y luego traigo algo de material para que podamos implementar aquello de lo cual vamos a conversar. Soy muy acelerada para hablar porque me gusta mucho lo que hago. Por lo tanto, si no entienden, siéntanse la libertad de levantar la mano y decirme, Fran, no entendí. Lo mismo los que nos están escuchando a distancia, que en el chat puedan poner ahí, no me quedó claro esto, y vuelvo sobre el punto. La idea es que luego de este taller ustedes se puedan ir con una herramienta más, un conocimiento más, para poder implementar con sus alumnos. Voy dando vuelta yo. Gracias. Entonces, los objetivos que nos hemos planteado para hoy tienen que ver con comprender la importancia que tiene la lectura de cuentos para el aprendizaje en general, ¿ya? Y desde ahí, en el fondo, para el aprendizaje de contenidos que a nosotros nos interesen desde la perspectiva de la religión católica. Luego, conocer qué características debiera tener una lectura de cuentos que sea atractiva, que de verdad, en el fondo, transmita ese amor por la lectura. Y de ahí, en el fondo, una primera recomendación, nunca leer algo que no nos guste, ¿ya? Porque eso se transmite por los poros. ¿Ya? Si en el fondo yo no he escogido de verdad ese cuento, esa oración que voy a compartir con los niños y no la disfruto realmente, probablemente no voy a lograr transmitir esa pasión a los niños y niñas. Y implementar algunas herramientas que nos faciliten la entrega de contenidos. La agenda entonces es revisar lo que la literatura nos dice respecto al uso de cuentos en el ámbito infantil. Una revisión súper rápida porque no los quiero aburrir, yo soy investigadora, entonces me gusta la revisión de la literatura, pero lo que les quiero transmitir es que lo que vamos a ver hoy día no es, tiene un sustento en la literatura especializada, ¿ya? Es decir, hay harta investigación que nos va mostrando lo que vamos a ver hoy día. También algunas prácticas pedagógicas para ampliar el conocimiento y favorecer el lenguaje y la alfabetización a través de cuentos. Pueden ser textos, ¿ya? Pueden ser a lo mejor una oración, etcétera. Un taller de aplicación y luego del taller la idea es que podamos cerrar con las ideas claves que vamos a conversar hoy día y poder resolver algunas dudas que probablemente en el taller de aplicación les van a aparecer. Lo primero, a mí me gusta pasearme y termino agotada después de las clases. Ah, pero por la cámara no voy a poder, ¿cierto? Ok.
No, es porque me paseo, me gusta acercarme nomás. Pero voy a estar con la cámara muy encima. ¡Qué atroz! Más en este estado de mi vida que esto no es fashion, sino que estoy en un proceso post-quimio. Perfecto. Estupendo, gracias. Si no, iba a ser demasiado intimidante tener la cámara tan cerca. La literatura nos dice que el lenguaje que se produce en torno a un cuento o un libro es más variado, que las estructuras gramaticales son más completas y más complejas y que incluyen más preguntas, ¿ya? Y ahí ya tenemos una primera buena razón para acercar a nuestros niños a los textos, a los cuentos. Ya es distinto cuando yo narro algo. Cuando yo narro algo, acomodo un poco el tipo de palabras que uso, mis estructuras gramaticales en general son un poquitito más cortas, tiendo a usar las mismas palabras, etcétera. En cambio, cuando las leo, expongo al niño o a la niña a un lenguaje más rico, con palabras más complejas, con estructuras gramaticales más complejas también, y eso beneficia, ayuda al niño o a la niña a crecer en el lenguaje, y recordemos que el lenguaje y el pensamiento están relacionados, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida en que yo voy utilizando un lenguaje un poquitito más complejo, también ayuda a que ese pensamiento se vaya desarrollando en un nivel de complejidad mayor. O sea, ya tenemos una buena razón para poder usar textos. El segundo es que las discusiones, las conversaciones que se generan a partir de los libros son más complejas en general y se relacionan con un mejor vocabulario en cuarto básico. Estamos hablando del ciclo desde jardín infantil, que ojalá antes, hasta segundo básico. Y eso nos va mostrando que cuando yo converso en torno a un texto, a un cuento, lo que vamos a conversar se complejiza. Y al complejizarse, empuja el desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, esa también es una otra buena razón. También la literatura nos dice que cuando yo dejo participar a los niños y niñas, cuando estoy leyendo un cuento, eso también genera en el niño algo, ¿ya? Genera que se involucra más, genera que aprende más palabras de vocabulario, que se pregunta cosas distintas. Por lo tanto, ya estoy dando algunas pistas acerca de que el tipo de lectura que voy a hacer no va a ser una lectura en que yo voy a leer y los niños me van a escuchar, sino que vamos a conversar, voy a hacer preguntas, voy a hacer movimientos, de manera de estos periodos de atención que son más cortitos en los niños más pequeños, en el fondo yo vaya captando la atención de ellos. También se señala que cuando yo leo cuentos a mis alumnos, el lenguaje tanto expresivo como comprensivo se mejora. ¿Ya? La relación en los más chiquititos, al inicio, cuando parte el desarrollo del lenguaje en ellos, el lenguaje comprensivo es en general el doble que el expresivo, pero lo que queremos es que los niños utilicen el lenguaje para expresarse, ¿cierto? Para expresarse con mayor precisión acerca de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que quieren. Y se muestra entonces en la literatura que cuando yo leo cuentos a los niños bien seleccionados, estos niños van a tener un vocabulario más preciso para poder luego transmitir a un otro, a la comunidad con la que se comparten, aquello que quieren, aquello que piensan, aquello que sienten. Y Zimmerman también nos vuelve a hacer un guiño, un hincapié a que este estilo responsivo, es decir, en que yo formulo una pregunta que he pensado antes, no que surge en ese momento, sino que yo formulo una pregunta, el niño o la niña me responden y yo ante esa respuesta contrapregunto o hago un seguimiento a esa respuesta, eso también va mejorando la comprensión de los niños. Por lo tanto, podríamos estar una tarde entera y varias tardes enteras revisando literatura, pero hay claridad en las investigaciones desde hace muchos años ya que nos muestran que la lectura de cuentos de manera frecuente a los niños genera en ellos muchos beneficios. Por lo tanto, espero haberlos convencido de que hay que leer. Estos pilares de la lectura en voz alta tienen ciertas características. No es cualquier lectura, ¿ya? Primero, ojalá es que haya algo de musicalidad, una campanita que marque el inicio de ese momento especial, de ese momento mágico en que yo voy a encantar a los niños con la lectura. Que no es que ya ahora se vienen, se sientan y escuchen, sino que
se crea, ahí hay unas risas por ahí, que se crea un espacio mágico, un espacio especial, puede ser prender una velita, una campana, una secuencia de ritmo con las palmas, una canción al inicio y al final, pero que haya algo que en el fondo permita mandar la señal de que algo mágico va a ocurrir, que algo especial va a ocurrir, un momento que los niños estén esperando. También, en términos generales, se recomienda usar el cuerpo. Ya los niños chiquititos en el fondo son un poco más inquietos y aprenden también a través de la corporalidad. Por lo tanto, si es que en algún momento de esa lectura paramos y hacemos un gesto, lo vamos a hacer en un momento más, nos tocamos la cabeza, aplaudimos, marchamos como los soldados, miramos al cielo, etcétera, eso va a ayudar a que el niño esté más atento y pueda recibir los contenidos que ustedes van a entregar a través del cuento. La imaginación, el poder parar en algún momento o al inicio o al término del cuento y imaginar, porque lo que con ciertas palabras yo imagino puede que alguno de ustedes lo imagine de una manera distinta y eso es riqueza. Cuando yo digo, no sé, la noche estaba estrellada, solo con eso probablemente mi representación mental de la noche estrellada es distinta a la que muchos de ustedes están haciendo. Va a tener que ver con las experiencias previas que uno tiene, las sensibilidades, etcétera. Pero todo eso en el fondo va ayudando a que el niño se involucre mucho más en esa lectura. Y por último, la emoción. Apelar, somos seres emotivos. Por lo tanto, el imaginar, el sentir lo que ese otro estaba sintiendo, también va a ayudar a que el estudiante pueda comprender de mejor manera aquello que ustedes están entregando a través del cuento. ¿Por qué es importante la lectura en voz alta? Que la podríamos denominar para hoy día como una lectura en voz alta interactiva. ¿Ya? Porque no va a ser solamente una lectura en voz alta que yo voy a hacer con ciertas características que vamos a revisar en un momento más, sino que implica interacción en que yo voy a formular una pregunta, el niño me va a responder, yo voy a tomar esa respuesta, voy a contrapreguntar o voy a hacer un seguimiento de esa respuesta, voy a hacer movimiento, puedo parar en algún momento y pedirle que entre ellos conversen acerca de qué es lo que puede pasar, hacer una predicción, tiene que tener este rol de interacción. Se modelan conductas que luego se van a repetir. Por lo tanto, cuando yo no sé una palabra y la aclaro, lo vamos a ver como una herramienta en un momento más, y yo paro la lectura, explico la palabra y continúo, le estoy mandando el mensaje al niño de que yo no siempre voy a conocer todas las palabras que aparecen en ese texto, pero no pasa nada. Si no sé una palabra, paro, voy al diccionario, le pregunto a la mamá, le pregunto a la profesora y sigo leyendo. Eso es parte de lo que a todos nos ocurre. O cuando nos formulamos preguntas. ¿Cuántas veces estamos leyendo algo y decimos qué irá a pasar? O establezco una hipótesis y digo, yo creo que va a pasar esto. Y después me doy cuenta de que pasa otra cosa. Son cosas que yo hago cuando estoy leyendo. Entonces, modelar esas conductas ante los niños hacen que ellos luego las repitan. Te va armando un andamiaje sostenido en buena literatura, porque van a ser cada uno de ustedes los que van a seleccionar aquel texto que van a compartir con los niños. Por lo tanto, vamos a ver en un momento más, pero ese texto que voy a compartir tiene que tener ciertas características. Tiene desde el punto de vista del contenido, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la gráfica, de la relación entre letras y gráfica, etcétera. Tiene que estar, ojalá, alineado a lo que ustedes curricularmente están viendo, etc. Y ojalá que esta lectura en voz alta siempre despierte la curiosidad del niño. Dijimos al inicio que la lectura me permite conocer otros mundos que a lo mejor de otra manera yo no podría conocer. El pasado, el futuro, lugares lejanos. Me invita a hacerme preguntas que a lo mejor nunca me había hecho. Entonces, esa curiosidad tenemos que despertarla en los niños a propósito de la lectura. No pasearme tanto. ¿Cómo seleccionar los libros que voy a utilizar con los niños? Ojalá que el formato sea visible para todo el grupo. La idea es que, lo vamos a ver en un momento más, que yo distribuya a los estudiantes cerquita mío, ellos mirando un poquito más hacia arriba, no al mismo nivel,
pero que todos puedan ver en el fondo el texto. Por ejemplo, aquí lo tengo con hartos post-it porque ya les voy a mostrar por qué. Pero vemos que ahí hay, esto es lo que no deberíamos hacer para leer en voz alta, ¿cierto? Con ustedes tan lejos, yo parada y los demás atrás probablemente, por lo menos yo a esta altura de mi vida veo poquito, que se ve poco, ¿ya? Pero la idea es que las imágenes sean grandes, de manera de que los niños puedan ver bien aquello que yo estoy mostrando. Que hay una relación entre dibujo y texto. Ahí, por ejemplo. Que no tenga demasiadas letras, pero que no sea puro dibujo. ¿Ya? Tiene que haber una buena relación. Otro aspecto importante es que el nivel de lectura sea un nivel superior a lo que el niño puede hacer por sí mismo, de manera autónoma. Es decir, nosotros, adultos, debiéramos ser los canales para que el niño acceda a esa información, porque solo no va a poder, porque no tiene la capacidad de lectura, la habilidad de lectura tan desarrollada como para leer tanto. Por lo tanto, yo voy a ser el vehículo, voy a ser la herramienta. Que se pueda leer en este segmento más chiquitito en una sola sesión. Porque si parto en la mitad el texto, a la sesión siguiente voy a tener que recordar y me voy a demorar mucho en recordar. Entonces, ojalá escoger textos que sean cortitos, de manera que los pueda iniciar, leer y hacer alguna actividad post lectura en una sola sesión, ¿ya? En los 40 o 45 minutos que ustedes tengan y con los más chiquititos va a ser menos, de todas maneras. Que sea del tema de interés de los niños, ¿ya? Pero que los amplíe. Y ahí los adultos yo creo que somos magos, en el sentido de que tenemos estrategias, tenemos herramientas para despertar el interés del niño por aquel tema que ustedes como adultos han escogido para que sea importante tocar con el nivel educativo que ustedes están decidiendo. Y que sea claro en el formato de impresión. A veces tenemos impresiones que están como medias corridas, que no está muy claro. Y ojalá es que no sea esta experiencia que el niño tiene fascinante con el cuento que ustedes han elegido. Por el momento, ¿dudas? ¿No? ¿Cuál sería nuestro rol como profesor? Seleccionar un texto que permita una lectura, aprendizaje y reflexión, que le aporte al niño en términos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, que permita leerlo para que pueda leérselo a los niños. Los niños debieran conocer alrededor del 95% de las palabras, entre 92 y 95. El resto de las palabras las voy a explicar, ya les voy a contar más o menos qué es lo que dice la literatura al respecto, pero si tienen demasiadas palabras difíciles, no voy a poder avanzar. Yo tendría que buscar un texto que sea un poco más simple, pero que no sea tan simple que no le aporte al niño, ni en palabras de vocabulario, ni en contenido. Tiene que tener y que me permita hacer una reflexión después, que me permita ganar en el fondo desde el punto de vista de la historia y qué es lo que me entrega a mí como ser humano. Planificar las preguntas, ¿ya? Previamente, no voy a esperar a que esa pregunta en el fondo se me ocurra en ese momento, porque a veces no se me van a ocurrir o no se me van a ocurrir las mejores preguntas. Entonces yo tengo que planificar previamente las preguntas que voy a hacer y ojalá que estas preguntas estén en doble nivel. En relación a información, explícita, es decir, aquella que sale literalmente en el texto, pero también en base a información implícita. Es decir, aquella información que se lee entre líneas, que no aparece textual, pero que yo vinculo lo que aparece en el texto más mis conocimientos previos y puedo dar respuesta. Y debiera siempre apuntar a esos dos tipos de preguntas, preguntas explícitas y preguntas implícitas. Y organizar el ambiente, que es lo que no estamos haciendo ahora, facilitando el que los alumnos estén cerca del texto, próximos entre sí, y que yo pueda ir viendo sus caras y de cómo van reaccionando. Hay temas que a veces a los niños más pequeños les complica, y yo los veo que se me pone más tenso o que se le llenan los ojitos de lágrima,
o que se le empieza a ir la atención a ese niño y y veo que se empieza a mirar para un lado, para el otro. Entonces, yo tengo que estar muy atenta a esos cambios de conducta del niño, de manera de poder volver a engancharlo con la lectura, subiendo el tono de voz, bajando el tono de voz, haciendo un movimiento, buscando aquella estrategia que me va a permitir volver con la atención que necesito para ese niño o esa niña. ¿Cómo implementarla? Vamos a ver algunas recomendaciones para antes de la lectura, para durante la lectura y para después de la lectura. Vamos a dividir la lectura en 3 momentos, ¿ya? Antes de la lectura, con los niños tengo que establecer normas de conducta, ¿ya? Es decir, nos vamos a sentar con cierta distancia para no molestar al otro, no voy a empujar al otro, si quiero hablar voy a levantar la mano. Ustedes en el fondo pondrán aquellas normas que les parezcan pertinentes. Seleccionar adecuadamente el libro y leerlo previamente, y ojalá leerlo más de una vez, ¿ya? Y ahí los que pertenecen a un mismo colegio, recomiéndense textos. Encontré este que es súper bueno, mira, compártanlo. A veces cuesta encontrar buena literatura, buenos cuentos, vinculados además a el tema que en el fondo se quiere entregar. Por lo tanto, pásense los datos entre ustedes, entre colegios de una misma comunidad, de una misma comuna, etc. Hacer una introducción de la lectura. Mostrarlo, voy a modelar en un momento más. No sé qué voy a hacer ahí con el micrófono, pero a lo mejor tú me ayudas, Sol. Hacer una pequeña introducción de la lectura, de cómo se llama el cuento, quién es el autor, a lo mejor dónde vive, de qué idioma, de qué trata el tema, de una manera de ir como activando conocimientos previos y despertando la curiosidad del niño para escuchar lo que va a venir luego. Y preparar las preguntas que vamos a formular. Las ponemos con post-it para que no se nos olviden en tal página o en tal otra, pero la idea es poder en el fondo planificar esto previamente. Sol, te necesito. Me paso con niños, así que puedo demostrar. Entonces yo seleccioné este cuento, que me pareció precioso, que se llama Historia de los Reyes Magos, y que las ilustraciones, es decir, los dibujos que están contenidos en este cuento, lo hizo una persona que se llama Tina Walls, ¿ya? Y que vive no lo alcancé a averiguar, pero le podría comentar a los niños dónde vive. Y la introducción que yo voy a hacer se las escribí ahí y dice: desde tiempos antiguos, las estrellas han guiado a los navegantes. Hace más de 2000 años, 3 sabios de tierras muy lejanas, cada uno desde donde estaba, miraron al cielo y vieron una estrella muy especial que anunciaba algo extraordinario. Cada uno, guiado por su conocimiento y fe, emprendieron un viaje hacia el encuentro de un niño cuyo nacimiento estaba anunciado por este lucero. Y ahí activo conocimientos previos antes de partir. Y le digo: ¿conocen los nombres de los Reyes Magos? ¿Alguno que me ayude? ¿Cuáles son los nombres? Melchor, Gaspar y Baltasar. Muchas gracias. ¿Y a quién fueron a visitar los Reyes Magos? Al niño Jesús. Veamos entonces cómo fue ese viaje. Y ya con esa introducción, los niños deberían estar ansiosos por escuchar esta historia. Quédate ahí nomás, Sol. Oye, la ilustradora, ¿puedo decir algo? Esta ilustradora tiene unas ilustraciones en Instagram que son preciosas y las pueden bajar. Estas mismas. Síganla en Instagram, no me acuerdo la. Chiquitito, durante este taller tiene muy poco contenido, pero el contenido es valioso y unas ilustraciones de verdad maravillosas. Creo que tenemos un par más escaneadas. Después, así que quédate por ahí nomás. Somos amigas, no hay problema. Mostrar en algunos momentos las páginas, ¿ya? A lo mejor no siempre, porque a veces se hace un poquito más tedioso, pero puedo leer y mostrar. Y cuando muestro a todos.
Si partí en un momento de izquierda a derecha, luego lo voy a hacer al revés, de derecha a izquierda, ¿ya? Hacer pausas para hacer conexiones, parar en algún momento y pedirle al niño que relacione, o yo misma puedo hacer, si no sé si vivían en Egipto, ya habíamos hablado de Egipto antes, mira, es el mismo lugar en que revisamos esto o vimos esto otro. Formular preguntas de distinto nivel. Vuelven a aparecer las... Gracias. Ahí. Vuelven a aparecer las preguntas de nivel implícito y explícito. Está bien probado. Ya, gracias. Lo tengo con harta, porque vamos a hacer un ejercicio. Está muy probado tanto en la literatura nacional como internacional que los profesores, yo también soy profesora, tendemos a hacer preguntas más explícitas que a nivel implícito. Tendemos a hacer preguntas de recuperación de información y no de comprensión, análisis, síntesis, evaluación, etc. Entonces, como tendemos a hacer eso, tenemos ese dato que es así, lo importante entonces va a ser que yo formule preguntas de ambos tipos previamente, de manera en el fondo de no saltarme las preguntas implícitas que son las que empujan la comprensión. Enseñar vocabulario, les voy a mostrar en un momento más cómo hacerlo. Eh, Ojalá ustedes preparen en el fondo lo que se denomina en la literatura una definición amigable de esa palabra, ¿ya? Es decir, una definición en palabras más simples, porque si usamos la del diccionario, el niño probablemente no va a entender mucho. Entonces la idea es que ustedes seleccionen previamente aquellas palabras que son indispensables para la comprensión y que preparen una pequeña definición para entregársela a los niños en ese momento, facilitando en el fondo esa comprensión del texto. Invitar a involucrarse y a participar en la lectura, ya lo vamos a modelar en un momento más, pero ojalá con movimiento o hacer un gire y discute, etc. Y promover el uso de movimientos que contribuyan a un aprendizaje específico. Estos debieran ser algunos tips para poder implementar, no todos, pero preguntas y vocabularios tienen que ir siempre, porque empujan la comprensión mientras yo estoy leyendo un cuento. Entonces, tú me tienes censo, yo tengo tenso. Esta de acá. Te pegó el post. En esa imagen dice así. Atravesaron montes y desiertos, viajando incluso por las noches. ¿Por qué creen ustedes que viajaban por la noche? ¿Por qué los Reyes Magos viajarían por la noche? ¿Mm? Para ver la luz de la estrella. Muy bien, perfecto. Ahí lo estoy involucrando. ¿Ya? Paré el texto en un momento, yo sabía lo que venía después porque dice para poder ver la estrella, pero yo quiero promover la comprensión en los niños. Si ellos me van siguiendo, me van a contestar que viajaban preferentemente de noche. ¿Por qué? Para poder ver la luz de la estrella. Y un buen día, guiados por ella, se encontraron los tres en el mismo camino. No voy a leer el cuento entero, porque necesito que hagamos el taller. Estoy solamente ejemplificando algunas partes. Buenas noches, dijo Melchor. Muy buenas, dijo Gaspar. Disculpen la intromisión, pero ¿hacia dónde se dirigen? Intromisión. ¿Quién sabe lo que significa esa palabra? Y ahí yo rescato desde los niños lo que ellos me dicen que es. Y si es que van en la senda correcta, doy mi definición amigable para cerrar bien, en el fondo, la definición de esa palabra. Y si nadie la sabe, yo se las digo. Y yo busqué en la RAE lo que era intromisión, pero luego lo ajusté, la adapté al lenguaje de los niños para que la puedan entender. Entonces, intromisión significa entrometerse, meterse en algo que puede que no me corresponda. Y sigo mi lectura. Intervino Baltasar después de saludar con un gesto. Los dos se quedaron un momento muy callados, hasta que Melchor rompió el silencio. Pues lo cierto es que... Y miró hacia el cielo. Miremos todos hacia el cielo. Incorporo movimiento. Que es lo mismo que están haciendo en el fondo uno de los Reyes Magos. Todos miramos hacia el cielo. Y ahí, gracias Sol, y ahí voy incluyendo en el fondo esta interacción
a medida que yo voy leyendo el cuento, de manera de ir involucrando al niño en esta lectura. Después de la lectura, estoy dando solamente algunas partes. Esto recuerden que partimos diciendo que tiene que ser la lectura del cuento completo. La idea es que una vez que yo termino de leer el cuento, pueda tener una conversación más literaria o con preguntas en el fondo que le permitan al niño reflexionar, ya en torno al tema curricular que ustedes están intentando en el fondo desarrollar, que interpelen, que permitan en el fondo quedarse un poco para adentro y darle más vuelta. Hacer conexiones, relacionar información, volver a hacer preguntas de distinto tipo, preguntas literales e inferenciales, repetir y extender lo que el niño dice. La literatura dice que muchas veces los profesores hacemos una pregunta y cuando el niño responde yo le pregunto a un segundo, y le pregunto a un tercero, y le pregunto a un cuarto. Y la literatura nos dice que cuando hacemos ese ejercicio, uy, me arranqué de la cámara, cuando hacemos ese ejercicio, el nivel de complejidad de la conversación se queda muy abajo. La idea es poder tomar la respuesta del niño. Me encanta que algunas van haciendo así. Cuando yo tomo la respuesta del niño y contrapregunto o extiendo lo que él dice, el nivel de complejidad es mayor. Yo tengo que resguardar aquello. Es mejor preguntarle a menos niños y profundizar en sus respuestas o contrapreguntar a niño 1, niño 2, niño 3, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Porque al final la profundidad de la conversación queda en niveles muy bajitos, ¿ya? Se recomienda también usar organizadores gráficos, les traigo un par ahora para mostrarles, que es como la versión más simple de los mapas conceptuales, ¿ya? Un organizador gráfico es una forma de representar el conocimiento de manera visual, ¿ya? De manera simple, pero que va permitiendo a los niños fijar el conocimiento, ¿ya? Y hacer actividades de extensión que podrían ser hacer adivinanzas o armar una oración o hacer una dramatización en base a lo que acaban de escuchar, etc. Aquí tenemos preguntas de distinto tipo. Dice, cuando estaban durmiendo, se les apareció un ángel que les advirtió en sueños que volvieran a la casa por otro camino. ¿Por qué creen ustedes que los Reyes Magos tenían que volver por un camino distinto al que usaron de ida? ¿Y por qué? ¿Y si los veía Herodes, qué podía pasar? Excelente, muy bien. En el fondo, ella escuchó la historia, no, yo no la leí, ella la conocía, y en el fondo supo responder. Eso sería una pregunta implícita y ¿por qué Herodes no debía encontrar al niño? Explícita porque en algún momento acá lo dice. Dice, tenían que evitar encontrarse con Herodes y que éste descubriera dónde estaba el niño, pues quería hacerle daño. Los magos volvieron a su tierra sin incidentes, Herodes esperaba sus noticias y al darse cuenta de que habían ido sin decirle dónde estaba el niño, ¿cómo creen ustedes que se puso? Furioso, pongamos todos cara de furioso. Estamos usando movimientos, ¿cierto? Pero cuando fue a buscarlo a Belén, Jesús, María y José ya estaban muy lejos. Se habían puesto a salvo en Egipto, donde nunca los encontró. Ya, ahí estamos. Gracias, Sol. Ahí estábamos en el fondo, después de la lectura, haciendo preguntas de distinto tipo, fijando la atención donde ustedes quieren que lo fijen, y podemos en el fondo hacer actividades de extensión, palabras relacionadas, adivinanzas, categorización, dramatización, etc. Y aquí tenemos, no tienen formato de el cuento, estos organizadores gráficos. La idea siempre es armar un organizador gráfico que tenga alguna
forma física, algún dibujo asociado al cuento, ¿ya? Estos son helados y globos, no tiene nada que ver, pero quiero transmitirles la idea. Uno de ellos habla de la idea principal y las ideas secundarias, la del cono de helado, ¿ya? Yo, de esta manera, puedo llenar yo, adulto, en base a las respuestas de los niños cuando todavía no escriben, el organizador gráfico, o puedo pasar un organizador gráfico individual y que los niños que pueden escribir, escriban, y si no, que dibujen. Porque al final del día lo que yo busco es el procesamiento cognitivo que empuja en este caso, identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Lo mismo con los globos para recontar que aparece ahí, que en el fondo es una secuencia. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué pasó al medio? ¿Y qué pasó al final? Que en el fondo sean capaces de, en el caso de la historia de los Reyes Magos, que una luz, una estrella, eh, apareció en el cielo y este lucero en el fondo guió a estos tres reyes que estaban en partes muy distintas, que llegaron a adorar al niño cuando él nació y que luego se retiraron. ¿Ya? El organizador gráfico en general va ayudando a fijar este conocimiento, a ordenar un poco lo que yo escuché. Por lo tanto, desde la perspectiva del desarrollo de habilidades cognitivas, es una herramienta que se usa bastante. Ahí tenemos otro. Elementos de la historia, el que tienen ustedes a mano izquierda, personajes, ambiente, conflicto y solución. Llenémoslo entre todos aquí, ¿ya? No me voy a subir allá arriba, no lo voy a escribir ni lo vamos a dibujar, pero conversémoslo, que también puede ser solo conversando. ¿Quién me dice quiénes son los personajes? Los Reyes Magos. ¿Cómo se llamaban los Reyes Magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Excelente. Eh, ¿Cuándo fue esto? ¿En qué ambiente? Puede ser en torno al tiempo o el espacio físico. Antes del nacimiento de Jesús, ¿cierto? ¿Cuál era el conflicto? ¿Había un conflicto? Querían encontrar al niño para adorarlo, ¿cierto? Y siguieron este camino tan largo, etcétera. ¿Para qué? Para adorar a este rey que nacía, ¿cierto? ¿Y cuál fue la solución? Que siguieron esta estrella, lo fueron a venerar en el momento que nació y luego se retiraron porque se les apareció un ángel y les dijo que mejor se fueran luego. ¿Ya? Ahí ayudamos en el fondo a ordenar un poco la historia, no solo desde lo verbal, sino que dándole una forma más física. Y luego el otro es, usualmente usamos los organizadores gráficos en base a la lectura para ordenar en el fondo la historia, pero también se usan para escribir, ¿ya? Para los niños un poquito más grandes, segundos básicos, primeros básicos. Y ese construyendo la historia lo que busca es ayudar al niño a ordenar un poco la cabeza y orientarlo en qué es lo que tiene que escribir. Entonces dice, el personaje quería, el personaje trató, pero y entonces. Ustedes esto lo pueden ordenar de la manera que quieran, pero cuando a veces le decimos a los niños, escriba sobre o haga un resumen de, podemos ayudarlos con estos tips para que esa escritura en el fondo de verdad se centre en aquello que yo quiero que se centre. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Tenemos gente en línea? ¿Cuántos? Ya. Voy a dar las instrucciones para ellos un poquito después y voy a dejar puesta otra lámina ahí. Pero para ustedes, Solcita, Sol, ¿podéis venir? Un cacho para ti, No, tranqui, para eso estamos. Encontré este libro que va a quedar para mi biblioteca de abuela, que se llama Mi Madre del Cielo, ¿ya? Lo encontré muy bonito, en que al inicio tiene una introducción. No sé si alguno lo conoce. Leo un párrafo cortito y después les explico la dinámica porque les traje algunas copias para que podamos, en el fondo, implementar lo que acabamos de ver. Dice, hace ya muchos años, en la ciudad de Nazaret, nació una niña aparentemente igual a las demás. Y en parte lo era, pero a la vez era muy especial. Sus padres eran muy buenos y querían mucho a Dios. Se llamaban Joaquín y Ana. Dios quiso que esta pequeña creciera en una familia llena de amor. Sus padres le enseñaron a rezar, a hablar con su Padre Dios, a portarse bien, a obedecer y a ser una buena hija. Esta pequeña se llamaba María,
que significa la amada de Dios. Pero, ¿sabes por qué tuvo tanta suerte? Porque iba a ser la madre del niño Jesús, iba a ser la madre de aquel que un día murió en la cruz por todos nosotros. Así que Dios quiso que sus padres, que eran muy piadosos y buenos, cuidasen de ella hasta que tuviera la edad suficiente para hacer lo que Dios le pedía. Cuando ella tenía 15 años, el ángel Gabriel, mandado por Dios, bajó a la tierra a hablar con la Virgen María, mientras ella rezaba. No temas, María, el Señor está contigo, llena eres de gracia, le dijo. Entonces, cuando el ángel preguntó a la Virgen si quería ser la madre de Dios, María, asustada, aunque asustada porque era mucha la responsabilidad, dijo, sí, que se haga la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. María, después de cuidar durante 30 años de Jesús, cuando San José, su esposo justo y fiel, vivió los años de vida pública de Jesús, la Virgen, aunque le costaba mucho que su hijo se marchara, sabía que Jesús debía salir a predicar. Así que tuvo mucha paciencia, lo apoyó, lo ayudó en todo aquello que Jesús pudiera necesitar. Y ahí va contando un poquito la historia. Y luego cuenta que la Virgen, al igual que nuestra mamá en la tierra, cuida de todos nosotros. Cuando una madre enseña a su hijo a montar en bicicleta, le ayuda a subir al asiento, le pone las rueditas chiquititas al principio y está pendiente de que no se caiga. Coge la manilla y si se desvía y la sostiene. Lo mismo hace la Virgen con nosotros. Cuando ofendemos a Jesús, le provocamos un sufrimiento. Entonces la Virgen María tiene que guiarnos de nuevo. En este libro hablaremos de las advocaciones, que son las distintas formas de llamar a la Virgen. Como verás, en algunos momentos en que alguno de nosotros, sus hijos, se ha perdido, la Virgen nos ayuda. Cuando estamos sufriendo, cuando tenemos un dolor o cuando estamos contentos. Y este libro va mostrando distintas vírgenes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está la Inmaculada con una pequeña historia de ella y la oración. Después, por ejemplo, tenemos Nuestra Señora de la Esperanza, una pequeña historia que la podemos contar en una sola sesión y su oración. No las vamos a revisar todos, tranquilos. La Virgen de los Dolores, además que la gráfica es muy bonita, es preciosa, con su historia y la oración. La Virgen del Pilar, voy a leerla, la siguiente. Nuestra Señora de la Paz, la Virgen de Almudena, la Virgen del Rocío, Nuestra Señora de la Merced, la Virgen del Carmen, esta sí que merece que la veamos todos, nuestra Virgen. Nuestra Señora de Loreto, la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, María Auxiliadora y Nuestra Señora de Lourdes. Creo que hay un par más. Y la Virgen de Fátima. Entonces, los voy a invitar a cada uno, pueden trabajar de a dos, de a tres. Tengo otros libros también, pero la idea es que en el fondo reciban uno de estos capítulos y trabajen el antes, durante y después. ¿Ya? Es decir, si ustedes lo van a presentar a los niños, ¿qué harían antes? ¿Qué harían durante? Les traigo post-it también para que puedan escribir las preguntas y qué harían después. Y la idea es que luego, esto es hasta las 4:30, ojalá hasta las 4:15 podamos trabajar en esto. Si no quieren trabajar vírgenes, está también la historia de los Reyes Magos y tengo algunos otros libros, ¿ya? Pueden escoger lo que sea porque lo que me interesa es que trabajemos la metodología de esta lectura en voz alta interactiva, con acciones para hacer antes, durante y después, ¿ya? Y a las 4:15, yo igual me voy a estar paseando aquí por los equipos. La idea es que podamos juntarnos y ver qué dificultades tenemos, porque a veces la teoría es súper fácil, uno escucha y dice, obvio. Y cuando uno intenta, en el fondo, ponerlo en práctica, porque es lo que vamos a tener que hacer en las salas de clase, surgen dudas. No sé si voy a tener las respuestas, pero entre todos a lo mejor las vamos a poder resolver,
¿Ya? Voy a entregar el material y para quienes nos están acompañando en línea voy a dejar una lámina puesta para que hagan lo mismo, pero solo en base a ese texto pequeño. Quien quiera venir a buscar el libro, no tengo ningún problema. Tengo la Virgen del Carmen, porque alguien quiere trabajarla. La Virgen Señora la Merced y la Virgen del Rocío. ¿Alguien quiere? Ah, no, se quedaron ahí. Pero si quieres, trabajarla desde mi lindo. La Virgen del Carmen. No tengo problema, no me lo rechazo. Y ahí tengo un par de libros más. ¿Sí? Esto no. Te lo voy a mostrar acá. Perfecto, gracias. Y de estos días de la misma colección. Que trabajen en esa loja. ¿Ah? No me queda otra.
No, a los hombres, a los hombres, no, pero de repente podríamos hacer como ¿estamos listas ya o no? 2 minutos para poder hacer el cierre. Perfecto, sí. Queda una señora a la mesa. Ok, vamos cerrando. Lo primero, darles las gracias porque los vi a todos súper entusiasmados trabajando y haciendo muchas preguntas y eso hace que pareciera que se van a ir con un poquito más de una herramienta más que sea para poder llevar lo que quieren llevar a sus estudiantes. Así que muchas gracias. Lo segundo, antes de ir por los grupos, en el fondo viendo qué dificultades o qué cosas valoraron del ejercicio, me apareció en 2 grupos el que si se podía leer el texto más de una vez, porque dijimos que ojalá el texto se leyera en solo una sesión, que no tuviéramos que parar, porque si paramos, recobrar la atención de los niños después es difícil. Y sí, hay una estrategia que se llama, porque lo que hoy día vimos es la lectura en voz alta interactiva. En voz alta soy yo quien leo, pero el niño interactúa. La estrategia de la lectura repetida interactiva es la misma lectura que se hace en general 3 veces, ¿ya? Pero eh, se, se lee en distintos niveles de profundidad. Por ejemplo, el día 1 yo leo la lectura completa y explico las palabras de vocabulario y hago preguntas explícitas solamente, ¿ya? Y lo mismo, una actividad de cierre y una de extensión. El segundo día vuelvo a hacer la lectura, hago preguntas implícitas, las palabras de vocabulario ayuda a que el niño las use en otros contextos, eso ayuda a que esa palabra de vocabulario se aprenda en profundidad, y una actividad de extensión distinta. Y el día 3 podrían ser los niños quienes, a través de imágenes que yo le doy o dramaticen el cuento, etcétera. Y en el fondo las preguntas debieran ser un poquito más reflexivas. La idea es siempre ir avanzando en niveles de profundidad para que mejore la comprensión. Entonces no hay problema de que el mismo texto lo usen, pero que no lo usen siempre de la misma manera, porque eso es monótono, eso es aburrido, eso es fome, ¿ya? Pero si en el fondo el texto invita a hacer distintos niveles de lectura, bienvenido sea. Además, a veces nos cuesta encontrar buen material, entonces ojalá podamos aprovecharlo mucho. ¿Quién quiere compartir en el fondo lo que propusieron, qué virgen les tocó, qué palabras de vocabulario
les parecen interesantes de trabajar con los niños o si que tuvieron alguna dificultad, bienvenido porque yo creo que lo que no se nos ocurre a uno se nos ocurre a otro, ¿cierto? Cuéntame, ¿quieres venir para acá o yo voy repitiendo? Perfecto. ¿Qué virgen te tocó? ¿Qué virgen? ¿Qué virgen? La Virgen, Nuestra Señora de Loreto. Perfecto. Cuéntanos un poco la historia, cortito. Que primero que la Virgen de Loreto es la patrona de las fuerzas aéreas, y después yo empiezo a contar por qué. Entonces, que todo empezó cuando en la tierra de Jesús se encontraba en guerra y querían destruir todas las cosas incluidas en la Iglesia. Entonces, Dios mandó a sus mensajeros a trasladar la casa a otro lugar. Está explicando la historia de la Virgen Nuestra Señora de Loreto. Con tres paredes sin sueldo, y estaba en o sea, también como con la Virgen y el niño tienen una esfera de oro que es la imagen de la Virgen de Loreto. ¿Ya? Y después de la persona sacerdote del pueblo, el sacerdote se cubrió de esa enfermedad, se pudo como un poco ir a contarle a la gente, y la gente le creyó que esa aparición era verdadera. Entonces la gente empezó a peregrinar y en un minuto como que se acabó un poco la devoción, porque se acabó como la novedad, entonces se desapareció la casa de ese pueblo en Francia y se trasladó a una como localidad chiquita en Italia. Y en ese traslado hay gente que dice que vio la casa sobrevolando el mar Adriático, ¿ya? Y entonces se puso en Valderola, en Italia. Y ahí quedó en la propiedad de la... Sí, no escuchan nada. Ven para acá si puedes, porque si yo voy para allá no me va a dar el cable. Nos está contando la historia de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto, que inicialmente partió la devoción de ella en Croacia y en algún momento de la historia se trasladó hacia Italia. ¿Ya? Ya, en Italia se puso en, perdón, en Italia se ubicó la casa en como la propiedad de una señora que se llamaba Loreta. Y de ahí también el nombre, claro, porque la empezaron a llamar Madonna di Loreta, que es Virgen de Loreto en italiano. ¿Ya? Y permaneció ahí por un tiempo hasta que empezaron a llegar muchas personas de todas partes y empezaron los saqueos y muchos peligros. Entonces se trasladó por tercera y última vez a también una localidad en Italia que se llama Loreto, de hecho. Y ahí se construyó en el siglo XIV el Santuario de la Virgen de Loreto, y ahí están todavía hoy en día las tres paredes de la casa con la Virgen y la imagen del niño como con tez oscura, porque la primera imagen era en un árbol, en un cedro, que tiene madera más oscurita. Ya, entonces esa es como un poco la historia. ¿Ya? Palabras de vocabulario que van a trabajar con los niños. Es que lo que pasa es que seleccionamos algunas para hacer el protocolo de Beck, tal cual, que es como con el movimiento, claro, con la dinámica, con el date vuelta y conversa, todo eso. Y otras para clarificar. Esas seleccionamos cuatro, porque tampoco pueden ser muchas más por libro. Riesgo, orígenes, peregrinaciones y piropos, ¿ya? Y también hay otras que hay que clarificar, pero se clarifican más con el contexto de la historia, que son, por ejemplo, la palabra cimientos, que acá mismo sale, se trataba de una casa sin cimientos, es decir, sin suelo. Entonces, igual se clarifica. Después había otras palabras, sagrada, que claro, también los niños igual ya conocen la Sagrada Familia, entonces es más fácil que la saquen por contexto, ¿ya? Pero esas cuatro palabras trabajaríamos como con el protocolo como completo, ¿ya? Con un movimiento para cada palabra, estrategia y todo. Ya, y después como antes de, acá está, antes de la lectura, primero introduciríamos el cuento comentándole a los niños que vamos a contar una historia sobre la Virgen María, que la Virgen María es la mamá de Jesús, además que el título del libro entero es Mi Madre del Cielo, que es la mamá de Jesús, que es nuestra mamá del cielo. Entonces, niños, ¿cómo es una mamá? ¿Qué cosas hace una mamá con su hijo? Como gestos de cariño, como enseñándole, todas esas cosas. ¿Ya? Después, activación de conocimientos previos, les preguntaríamos como, ¿qué vírgenes conocen? Porque de todas maneras conocen, o sea, yo hago clase en pre-kinder y kinder y siempre conocen la Virgen del Carmen, la de Fátima, como saben que hay algunas vocaciones y tienen un poco de confusión como si hay una virgen o muchas vírgenes. Entonces, la segunda pregunta sería, pero, a ver, ya, perfecto, como todos estos nombres, pero
¿hay una virgen o esto significa que hay muchas vírgenes? Y ahí explicar que hay una, pero que se apareció en distintos lugares y que depende de las características de la gente que habita esos lugares, ella se aparece un poco con características más o menos similares y adquiere como distintos nombres dependiendo un poco de la historia y todo, ¿ya? Eh, entonces, ¿por qué se le pondrán distintos nombres a la Virgen cada vez que se aparece? De repente es por el lugar, de repente es por la persona a la que se le apareció, como que, o por la historia, ¿ya? Eso. Y después presentar, ya más partiendo del libro, presentar el título, la portada, de repente mostrar algunas imágenes. Te voy a interrumpir un momento a propósito de que creo que en 2 o 3 grupos me preguntaron, y era porque tú estabas hablando, creo que ibas a hablar de Italia ahora, o en algún momento que partió en Croacia. Ya, es que quiero hacer una observación. A los niños les gusta mucho por ejemplo, el que podamos mostrarles un mapa y decir desde dónde es eso. Perfecto, entonces, y esa es una práctica que en general en otras partes del mundo uno lo ve, como que casi en todas las salas de clase hay un mapa mundi, y a veces uno en las salas nuestras no lo hay. Entonces sería bueno en el fondo que pudieran incorporarlo. Ya, es que eso venía ahora, porque ya vamos a presentar el título, la portada del libro, etcétera, y vamos a comentarles que vamos a leer de la Virgen de Loreto y que la historia pasa en Croacia y en Italia. Entonces vamos a mostrarle el globo terráqueo, dónde queda Croacia, dónde queda Italia, y para que más o menos se ubiquen en el mapa, que queda en Europa, etcétera, ¿ya? Entonces eso era. Ya, y después empezamos a leer, y en el durante tenemos como varias estrategias: visualización, conexión, o sea, preguntas como más. Entonces, Te voy a interrumpir un minuto ahí también para ir en el fondo haciendo algunas observaciones que también me apareció en alguno de los grupos. Ojalá en el fondo elijan 2 acciones para antes. Esto no es matemática, 2 durante y 2 después. Las preguntas siempre tienen que estar presentes, pero no intervenir el leer un cuento con demasiada estrategia, porque al final la atención del niño se va y no puede en el fondo seguir la historia, que es lo que buscamos en este momento, y poder entregar el contenido. ya. Yo lo hice un poco como lo hacemos nosotros en el colegio, con PLP, ya, pero bueno. Entonces, primero, como parte diciendo que la Virgen de Loreto, la patrona de la Fuerza Aérea, clarificar un poco qué significa que sea la patrona, y qué es la Fuerza Aérea y todo eso, para que entiendan. Después, por ejemplo, cuando dice lo de la Casa de la Virgen María, quizá como una estrategia de visualizar, niños, ¿cómo habrá sido la Casa de la Virgen María? ¿Cómo se la imaginan? No sé, ¿qué color habrá sido? ¿Cuántas piezas habrá tenido? No sé, ¿ya? Después, en otra parte de la historia, ¿qué pensarían ustedes si un día para otro aparece una casa, por ejemplo, en la plaza del frente de su casa? Así como, imagínense, como un poco imaginarse, ¿ya? Claro, ¿cómo se sentirían? No sé, le irían a preguntar a alguien de dónde sale esa casa, como que ahí van a salir un millón de cosas. De ahí se puede hacer también como comenta con tu compañero qué es lo que pensarían cada uno. Bueno, después, si saben de alguna, también durante la historia, cuando cuenta como la aparición al sacerdote y todo, ¿ustedes saben de alguna otra persona que se le haya aparecido la Virgen? Y ahí las nitas igual saben la historia de la Virgen de Guadalupe un poco, como el indiecito. Entonces, también pueden salir cosas interesantes. Y cuando sale que la gente le empezó a hacer piropo a la Virgen María y que eso se transformó en las letanías, que era como parte también de la historia, eh, ¿qué piropos le podrían hacer? ¿Qué piropos le haríamos a la Virgen María? A ver, y ahí, bueno, van a salir un millón de cosas. Y hasta ahí llegamos porque no nos alcanzó el tiempo para el después, pero Me encanta porque le sacaron mucho provecho, y esa es la idea. Al final, el darnos cuenta de que a partir de un texto que esté bien seleccionado, es mucho lo que podemos hacer y podemos trabajar durante muchas sesiones, ayudando a los niños a que aprendan más, a ir formando en el fondo y a ir desarrollando un poco más su fe. Súper. claro, y después se me ocurrió así, pero que no lo anotamos, pero por ejemplo, una escritura podría ser como de aquí salieron las letanías, quizá no explicar la letanía porque quizá es un poco complejo para niñas tan chiquitas, yo estoy pensando kinder y prekinder, pero quizás podría ser como la escritura, por ejemplo, ¿qué piropo le podríamos decir a la Virgen María? O ¿qué te gustaría decirle a la Virgen María? No sé, claro, eso, no sé, eso. Muchas gracias. Se pasaron de creativas. Súper. ¿Quieren contarnos? Feliz. Vengan para acá y ahí ya, solo porque me dijeron que a lo mejor alguno de ustedes tiene que salir, que era hasta las 4:30, podamos hacer un mini cierre de dudas. Yo sé que les van a mandar el PPT, lo van a subir ahí a la nube, y ahí está mi mail, ¿ya? Por si tienen dudas, si puedo ayudarles en algo, feliz, ¿ya? Cuéntenos, ¿qué virgen tocó? La Virgen del Pilar. Bueno, nos tocó la Virgen del Pilar a nuestro grupo y la historia en general
No la voy a leer por el tiempo, pero habla de la aparición de la Virgen al apóstol Santiago, que estaba un poco desanimado, porque no lo estaban pescando mucho a él en su evangelización, y se desanimó, y él, ahí cuenta la historia de que la Virgen se le aparece en un pilar de mármol, y lo alienta a que siga haciéndolo, y le da como dos tareas. Y también una de esas tareas es que construya una iglesia, una basílica para la comunidad de ese lugar que era la Galicia, que era como el fin del mundo en ese momento, el fin de la tierra, no había más allá. Entonces aquí con las colegas, el texto es bastante largo, pero hay muchas cosas que se pueden enriquecer con distintas, articular con distintas asignaturas. Entonces como que lo encontramos muy interesante. Sí. Bueno, antes de la lectura pensamos cómo introducir desde el título del libro, que es Madre del Cielo, preguntarle un poco a los niños dentro de lo que es el contexto de su día a día, qué fecha importante se nos viene esta semana, ¿ya? Que ahí podría salir que celebramos el Día de la Madre, ¿cierto? Y desde allí acercarlos a que hoy día vamos a escuchar, ¿cierto? Un cuento, una historia sobre una madre. Y preguntarles derechamente si es que ellos saben que tenemos una madre, que todos tenemos una madre en el cielo, aparte de la que tenemos cada uno en la tierra. ¿Ya? Como para indagar un poquito. Eso como para introducir. Y ya. El vocabulario que seleccionamos, quisimos dejar 3 palabras: advocación, pilar y ascendido. ¿Ya? Y definimos un poquito cómo lo explicaríamos con este lenguaje más amigable, diciendo que la advocación, bueno, aquí Claudia se lo ha tenido que explicar a algunos niños, así es que la voy a dejar ahí para que lo diga más fácil. Sí, bueno, para advocación se los trato de simplificar lo más posible. Entonces les explico que María, como toda mujer, le gusta verse bella siempre, entonces tiene un closet enorme y va apareciendo en distintos lugares con distintas ropas. Entonces se le da el nombre de acuerdo al lugar donde aparece, pero básicamente se lo explico como que María es una sola, sin embargo, como toda mamá tiene mucha ropa, un closet enorme y ella quiere verse linda siempre, entonces baja del cielo con ropas distintas, acordes al lugar donde ella aparece y por eso se le va dando distintos nombres también. Em, Aparece en distintas comunidades, claro, claro. Y la otra palabra de vocabulario es ascendido, que también lo veíamos que lo podíamos relacionar también a otras asignaturas como matemáticas, por ejemplo. Y en cuanto a la corporalidad, nos quedamos con pilar. Hagamos un pilar. ¿Cómo es un pilar? Rígido. ¿Cómo sería un pilar? Claro. Vertical. Que es el apoyo de algo, ¿cierto? Que sostiene algo. Importante eso que acabas de señalar. Para enseñar una palabra de vocabulario en profundidad hay que usarla ojalá en distintos contextos. Y en el fondo tú lo llevaste a otro contexto y eso ayuda a aprender esa palabra en mayor profundidad. Así que súper buena la elección de ese ejemplo. Bien, gracias. Y en ascendido también, hacer el gesto, ¿cierto? De ir subiendo, que podemos subir al cielo, a las nubes, qué sé yo, como los ángeles pueden ir ejemplificando para que vaya quedando el concepto más claro. Entonces, en eso pusimos la corporalidad. Elegimos también que puedan ellos representar la emoción de estar desanimados. ¿Cómo estamos desanimados, cierto? Cuando vayamos a esa parte de la lectura. Y puedan ellos representar, ¿cierto?, esa emocionalidad. Y también con el tema de emocionalidad, cómo podemos consolar con ternura. ¿Ya? Porque podemos consolar de distintas formas, pero con ternura. ¿Cómo lo haríamos? Y que lo puedan ellos también representar. Claro, desde su experiencia. Si es que ellos sienten que han sido consolados también con ternura. ¿Ya? ¿Me falta algo ahí? Ya. Sí, también hay una parte, ya un párrafo dentro de lo que es el relato, que pensamos relacionarlo con la asignatura de historia,
todo lo que es el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, este pensamiento que había, ¿cierto?, de que la Tierra era plana y que en uno de los viajes que hacía este caballero, y ellos puedan relacionar con la asignatura de historia, ¿cierto?, el personaje de Cristóbal Colón y ahí que la Tierra era redonda y avanzar ahí un poco en conectarlo con estas otras asignaturas. Importante mencionar que la Virgen se apareció en el año 40. Entonces es un dato que la Virgen aún estaba viva. Entonces como algo muy sorprendente para ellos de que aunque ella estaba en su tierra, se apareció en España. Entonces como que algo mágico también pasó ahí. Que igual como que los niños como que les da curiosidad y uno tiene que darle intención y decir pasó algo sorprendente y el contarle como la historia y que digan, "Ah, qué bacán lo que pasó", porque es algo como sobrenatural. Y que también la mamá estaba todavía, fue muy reciente la partida de Jesús cuando esto ocurrió. Entonces, también queremos mezclar también con el asunto de la geografía, incluso colocar, por ejemplo, el Google Maps y que ellos vean la distancia de Chile y que lleguen a España, por ejemplo. O sea, vincular con eso. Y lo otro que nos faltó también, a lo mejor mencionar, la actividad de extensión cuando la Virgen le dice que vaya a sus discípulos a hacer la iglesia, podríamos vincular con la canción a edificar la iglesia y que la vayan dramatizando y que sean todos discípulos y aprendemos la canción también acorde a este cuento. No sé qué más se nos olvida. Eso sería. Buenísimo, muchas gracias. Por el tiempo no vamos a lograr que pasen todos, pero la idea es poder, em, entender que la lectura me ayuda a abrir mundos y que nosotros como profesores somos los vehículos de encantar a los niños con la lectura y con los contenidos que en el fondo yo quiero hacer llegar a través de ellos. Que hay distintas formas de hacer esta lectura. Puede ser esta lectura en voz alta interactiva, puede ser esta lectura repetida interactiva, pero que requiere de planificación y requiere de pasión. Termino señalando algo que dije al inicio: no podemos transmitir lo que no nos encanta. Por lo tanto, aquella lectura que ustedes hagan, ojalá es que de verdad les motive, les guste, les fascine, porque eso se transmite y cuando se transmite los niños van a quedar encantados. Y de verdad que la lectura es un mundo mágico, abre horizontes. No sé si hay alguna duda en particular que pudiéramos en el fondo compartir. Para poder cerrar, yo creo que ya en el fondo cerrando un poco, la lectura en voz alta interactiva tiene que ver con esta lectura que va a hacer el adulto, con ganas, con pasión, en que va a invitar al niño a participar, pero no va a ser pura participación, porque si no en el fondo se nos va a desviar la atención. Las características va a tener que ver con el poder escoger bien el cuento, el poder seleccionar las palabras de vocabulario que voy a explicar de manera amigable, las preguntas que voy a hacer, en qué momento, las preguntas que voy a hacer hacia el final, ojalá invitando a la reflexión, al hacer conexiones y ojalá es una actividad de extensión. Se puede implementar con todo tipo de textos. Hoy día lo vimos a través, en el fondo, de pequeños cuentos, pero puede ser a través de un poema, a través de una oración, a través de un texto informativo. Se puede trasladar a cualquiera. Y entender que hay 3 momentos, el antes, el durante y el después, y todos ellos tengo que planificarlos. Porque si lo dejo a la generación espontánea, a lo que los niños me están preguntando, en el fondo no soy yo quien estoy decidiendo pedagógicamente qué es lo que va a ocurrir. Y si somos nosotros, en el fondo los profesores, somos nosotros quienes tenemos que diseñar aquello que va a ocurrir en ese momento de magia, cuando nosotros acerquemos a los niños y les podamos leer un cuento que hemos seleccionado especialmente para ellos. Cuéntame. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo, como me presentó la Sol al inicio, yo soy educadora de párvulo y mi tema de investigación y mi expertise desde la academia y desde la investigación tiene que ver con lenguaje, oralidad, literacidad y lectura y evaluación de lectura, etcétera. Y me pidieron que en el fondo hiciera este link con religión y traté de hacerlo con las herramientas que tengo. Pero sí van a subir las clases, me dijo la Sofía, a la nube y ustedes van a tener mi mail ahí. Y yo me comprometo a
buscar un equipo, la Sol va a estar probablemente ahí, y que podamos ir en el fondo compartiendo de alguna forma buenos materiales para lograr este objetivo. Ya así como tenemos, no sé, para primeros básicos, segundos básicos, lecturas básicas obligatorias que son bien seleccionadas, podemos ir generando un material como Centro de Enseñanza de la Religión y como Universidad de los Andes que podamos compartir. Escríbeme y en el fondo yo me comprometo el que podamos hacer entre todos, porque aquí uno va a conocer uno, otro va a conocer otro y somos comunidad. Y en el fondo para poder llevar la palabra que queremos llevar, tenemos que ayudarnos entre todos. ¿Te parece? Súper. Sí. ¿Cómo es esta de un hecho real, como los Reyes Magos, no quede reducido por una fantasía y que el niño o relaciones con un mero cuento? No relaciones. Yo creo que va a tener que ver el cómo tú enfrentas, en el fondo, cómo tú cuentas esta historia que pasó efectivamente y la ubicas en un mapa y das testimonio en la Biblia que ello aparece, etcétera. Yo creo que va a depender de cómo el adulto va en el fondo llevando la historia y las preguntas que va haciendo de manera que de verdad se den cuenta de que es una historia vivida y que no es fantasía, pero va a depender en el fondo de cómo el adulto lo va conduciendo. Y por eso, gracias Sol, y por eso es tan importante preparar tanto la lectura de ese cuento. No es lo primero que agarré en un momento, voy y lo hago, sino en el fondo tengo que estar súper preparado para poder entregar lo que quiero entregar. ¿Alguna otra observación, comentario? Les agradezco. ¿Algo ahí? ¿No? Les agradezco mucho la participación. Vi que en el fondo aprovecharon el taller que pensé que podría ser útil. Mi mail va a quedar ahí por si tienen alguna duda y muchas gracias. No, ese se lo pueden llevar, pero mis libros no.